Muy bien, y es en este momento de que vamos a dar la bienvenida a un gran amigo que ya está con nosotros y que por supuesto no es la primera vez que nos visita desde el Centro de Estudios Populi y que por supuesto hoy nos va a ayudar a entender el mensaje del presidente, pero desde el tema económico. Vamos a dejar de lado el tema político y el referéndum y todas las medidas, las preguntas y todo lo que la ciudadanía ya ha estado hablando desde el 6 y ayer. Querido profe, como le digo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, y nada, en este frío, a mí me gusta la verdad el clima frío, así que estoy más contento todavía. ¡Ay, no! Y nosotros aquí, bueno, hoy por la lluvia, por los incendios, estamos acostumbrados ya y queremos que llueva. Pero entremos en materia. Esto es importante. La ciudadanía esperaba una solución, porque somos inmediatistas y hay que decirlo. Esperábamos en este discurso, los ciudadanos, que iban a aparecer los dólares, que se iba a solucionar el tema del alza de los precios desde la canasta familiar hasta los repuestos, los medicamentos, que también se iba a solucionar el tema de la escasez de combustible, que es con la que seguimos hasta el día de hoy, ya estamos en la tercera semana, pero eso no ocurrió. ¿Qué pasó? En economía, ¿qué entendió usted que quiso decirle el presidente al ciudadano de a pie? Arce Catacora básicamente hizo el mismo monólogo que desde que es presidente, porque al final uno esperaba más allá de soluciones concretas desde la economía, porque como bien señalabas, no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Al menos sí esperaba un mensaje concreto y además un correcto diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico básicamente fue que una parte de nuestros problemas dependen del contexto internacional, este capitalismo que está fracasando en todos lados y que nos está golpeando indirectamente a nosotros, y por otro lado también en el tema específico de los hidrocarburos y la falta de suministro de carburantes, mencionó que había sido una mala política del gobierno anterior, no de Yanine Áñez, sino del gobierno de Evo Morales, que no había invertido en exploración, lo cual resulta bastante complicado porque él era ministro de Economía en ese entonces y además un ministro con altas facultades. Entonces, no se notó, por un lado, un diagnóstico correcto del problema principal. Primero, y es algo que yo siempre que vengo a las entrevistas lo menciono, hay un problema en el déficit fiscal. Arce Catacora no mencionó el desequilibrio fiscal de la economía nacional en ni una sola vez en su discurso presidencial. La única alusión indirecta que se hizo fue la posibilidad de retirar el subsidio a los hidrocarburos porque estaban presionando las finanzas públicas. Pero luego nada más de este tema importante, lo cual indica que sumado, digo, a que no tenemos el dato del desequilibrio fiscal a 2023, que es un dato que se le ha pedido por N canales nosotros desde hecho del Centro de Estudios Populi pedimos al ministerio que nos revelen el dato de 2023, porque ya estamos al séptimo mes del 2024, pero ese dato no lo tenemos. Yo esperaba... ¿Qué datos? Nuevamente, para que la gente le entienda, ¿qué datos le piden al gobierno de Luis Arce y desde cuándo no lo dan y por qué no lo estarían dando? Un dato importante que ya digo que estuvo ausente en el discurso y estuvo ausente en los últimos 7 meses es el déficit fiscal del año 2023, del año pasado. ¿Por qué es importante este dato? Porque nos ayuda a evaluar la solvencia del sector público y por lo tanto los problemas asociados a que esta solvencia se deteriore. Ese dato no lo tenemos. Las estimaciones que nosotros tenemos propias, viendo cómo han ido los niveles de endeudamiento del sector público, que eso sí los tenemos, es en torno al 10-11%, que está muy por encima del promedio de los 11 años, y esa puede ser, es nuestra sospecha, de que no quieran revelar el dato. Ahora, este déficit fiscal, para que la gente le entienda, ¿cuál es la importancia en este tema? Nuevamente recalquémosles, ¿cuál es la importancia y qué es lo que mide y para qué nos sirve a los bolivianos? El déficit fiscal mide la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que ingresa el Estado. Si el Estado gasta más de lo que ingresa, tiene que financiarse. ¿Cuál ha sido el mecanismo de financiamiento del sector público no financiero del país? Ha sido el Banco Central de Bolivia, lo que ha hecho que todos los activos del Banco Central, que el año 2014 eran principalmente reservas internacionales, se conviertan en principalmente bonos del Tesoro General de la Nación. Bonos del Tesoro General de la Nación que no te sirven para defender el valor del dólar y por lo tanto es lo que en parte explica el problema de dólares que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, no es un dato irrelevante y si eso no se corrige, va a haber todavía esa sangría que va a seguir presionando al Banco Central de Bolivia a ser monetariamente expansivo y por lo tanto a deteriorar todavía más el valor del boliviano y empujando más hacia arriba el valor del dólar.
Entonces esa es la importancia de no saber este dato, de corregirlo, y que parece que el 2023 no querían darlo porque no se está corrigiendo, sino más bien se está aumentando mucho más el problema, ¿no? Qué terrible. Entonces, fíjese usted cuál es el problema del déficit fiscal. El déficit fiscal, por ejemplo, de mi casa, ¿cuál sería para que la ciudadanía lo entienda así en facilito? Porque ahorita lo estamos hablando a nivel nacional y cómo macroeconómico, que usted nos dice, cómo el Banco Central es el que le está proveyendo el dinero, no sabemos cuánto dinero le ha prestado, es más, ni siquiera hasta ahora se sabe de ciencia cierta cuánto le ha prestado la gestora, sí, ¿no?, a este gobierno de Luis Arce. Se puede estimar, pero sí es cierto que en los últimos 2 años el Banco Central ha dejado de ser, porque tal vez si excedían mucho en los créditos del Banco Central, el tema del dólar se iba mucho peor, entonces han buscado otros mecanismos de financiamiento, y en los últimos 2 años, y eso también es alarmante, ha sido la gestora pública de pensiones. Es decir, los ahorros de la gente que tenía para su jubilación están invertidos en bonos del Tesoro General de la Nación, que si la solvencia del Estado se sigue deteriorando, van a ser bonos sin retorno, y por lo tanto va a afectar en lo que van a recibir las pensiones en el futuro de las personas. Bueno, esto es terrible. Entonces hasta ahora no sabemos cuál es el déficit fiscal del 2023, pero hay unos datos que estaban circulando y que justo nos llamó la atención en Populi cuando lo publican, los datos blandos, algo así manejaban, de que era que aún con la crisis se estaba manejando todavía un aproximado, una estimación de un crecimiento. ¿De qué nos hablaba? Sí, es cierto que cuando un economista dice crisis, si nos vamos a la definición académica, sería que la actividad económica caiga consecutivamente por 2 trimestres. Eso no ha sucedido todavía en Bolivia. Lo que más hay es un deterioro de las variables macroeconómicas que pueden conducir a una crisis. Tal vez lo correcto no sería decir hoy en día que estamos en crisis, pero definitivamente estamos en un problema gigantesco con las importaciones de carburantes, que está afectando ya al sector real de la economía, al sector productivo de la economía. Y Arce, ya en ese sentido, lo que dijo en concreto es 2 cosas. Uno, que va a permitir que se compre un diésel premium, que no tiene subvención, y va a ser básicamente como una subasta. La gente que pueda comprar eso y prefiera comprar eso para no hacer colas, lo va a hacer, y la gente que le quede disponible el diésel subvencionado y que tenga la suerte de comprarlo, lo va a hacer. Algunos economistas han visto esto como retirar el subsidio de forma encubierta, porque básicamente el Estado puede decir simplemente un 10% de todo el suministro de diésel va a ser subvencionado y lo demás compítanse por el premio. No se sabe muy bien cómo va a llevar adelante esta política, pero sí lo que puede generar, y el problema de esto es cuando generas mercados paralelos, porque la gente arbitra entre esos mercados y se genera más especulación. Ese ha sido uno de los problemas.